quiero que leamos un versículo como para empezar solamente, un versículo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 21 y 22. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice así entonces la palabra del Señor: si no alcanza a encontrarlo, no se preocupe, solamente escuche lo que la palabra del Señor dice. Y dice así, Marcos 1:21, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga, ¿y qué dice ahí? Y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo voy a leer de nuevo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí entonces está la palabra del Señor. Y en esta mañana quiero retomar un poco lo que les estuve compartiendo hace un tiempo atrás, ¿cierto? Con respecto a la doctrina. ¿Se acuerdan la doctrina? La doctrina cristiana. En ese entonces vimos lo que era la definición de la doctrina. No sé si se acordarán, pero dijimos que la doctrina significa simplemente enseñanza, ¿cierto? La doctrina es la enseñanza, ¿cierto? Dice ahí, y se admiraban de su doctrina. ¿De qué? De su enseñanza, ¿cierto? Entonces eso es enseñanza, doctrina. Entonces doctrina cristiana son las enseñanzas, las creencias que sostienen y practican y enseñan los cristianos, ¿cierto? Y esta doctrina se forma a través de un estudio sistemático, a través de un estudio ordenado, ¿cierto? De las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esas son enseñanzas cristianas, doctrinas cristianas. También vimos lo que eran los principales temas de la doctrina. ¿Se acuerdan? Bibliografía, teología, cristología, neumatología, angelología, demonología, y así vimos varios temas, ¿cierto? Con respecto a la doctrina cristiana. También vimos, ¿cierto? La fuente de donde sacamos toda esta enseñanza, todas estas doctrinas. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde sacamos toda esta enseñanza? ¿Se acuerdan de dónde la sacamos? ¿Se acuerdan? De la Biblia, la palabra del Señor. Es de ahí donde nosotros adquirimos las enseñanzas, ¿cierto? Las doctrinas que nosotros como cristianos nos regimos, ¿cierto? No tenemos ni las tradiciones como fuente de autoridad, no tenemos ni lo que enseña el pastor o los maestros, no tenemos ni nuestras costumbres, ¿cierto? Como autoridad. Nuestra única, mis hermanos, autoridad es la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver la importancia de la doctrina, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante la doctrina, la importancia? ¿Por qué debemos aprender? ¿Por qué debemos estudiar, ¿cierto? Doctrinas cristianas, enseñanzas cristianas. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, aunque usted no lo crea, hay muchos cristianos que son negligentes, que son flojos y no se preocupan de estudiar la palabra del Señor, de estudiar doctrina. Hay muchas excusas, ¿cierto? Una de ellas es que el cristiano necesita a Jesús
pero no necesita la doctrina, no necesita tanta enseñanza porque la letra mata. ¿Has escuchado eso? No, mi hermano, eso es lo que enseñan algunos, y algunos lo que dicen eso, que necesitamos a Jesús, pero no necesitamos doctrina. También otra excusa que tienen algunos, el cristianismo es una religión del corazón y no del intelecto. Otra excusa es que la doctrina apaga el celo cristiano, el fuego cristiano. ¿Ah? Solamente la experiencia es importante, lo que yo siento, ¿cierto? Otra, la doctrina no es práctica y tiene poca utilidad en la vida cristiana. ¿Sí? Algunos dicen eso también. La doctrina también, otra excusa, causa división. Y aunque uno diga sí, a lo mejor causa división, pero la enseñanza es la palabra del Señor. La doctrina es la palabra del Señor y por ende debe unirnos en un solo cuerpo, en una sola enseñanza. La doctrina es demasiado difícil para el cristiano común. Esas son algunas excusas que algunos, aunque usted no lo crea, tienen para no estudiar, para no preocuparse de ahondar más en las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, dice la Biblia, ¿cierto? Y es una exhortación que todos nosotros deberíamos tener muy presente. Y cuando hablamos de estudiar, mis hermanos, no hablamos solamente de leer la palabra. Yo sé que nosotros leemos la Biblia, pero es más profundo que eso. No es solamente leer. Hay hermanos que son buenos lectores y eso es bueno. Pero no solamente es eso, no solamente es leer, es ver qué dice, qué intenciones quiso decir el autor, qué significa esa palabra, cómo puedo aplicarlo para mí, a quién le escribió el autor de la carta o del libro, a quién le escribió, a quién está dirigido, cuál es el contexto, en qué tiempo se escribió, en qué lugar, a quién le escribió. Entonces, mis hermanos, es importante que cada uno de nosotros en nuestra capacidad, ¿cierto?, podamos ahondar un poquito más. Amén. No es solamente venir a la iglesia. ¿Es bueno venir a la iglesia? Sí, es bueno venir y congregarnos y estar un tiempo en comunión, estar un tiempo de compartir, de leer la Biblia, de escuchar la predicación de la palabra. Es bueno. Pero mi hermano, no debemos quedarnos con lo que se dice acá solamente. Usted debe llegar a su casa y ver si lo que dijo el predicador, lo que dijo el pastor, es correcto, si está en las Escrituras, si no está equivocado. Y si llega a estar equivocado o dijo alguna mala palabra, es importante que nosotros hagamos saber al hermano que está enseñando lo que dijo. A lo mejor usted tiene una duda y diga, hermano, pastor, ¿qué quiso decir con esto? Y hay que hacerlo porque hay muchas veces se dicen muchas palabras y a veces entre medio uno dice alguna palabra incorrecta. Una palabra que yo siempre pongo como ejemplo cuando en Filipenses capítulo 2 dice que Cristo se humilló a sí mismo, ¿cierto? Y algunos dicen que Cristo se humilló hasta lo sumo. Creo que lo dije una vez, que Cristo se humilló hasta lo sumo. Pero ahí hay una contradicción porque la Biblia no dice eso. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque lo sumo es lo más alto, no es lo más bajo. Cristo se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Pero lamentablemente hay muchos que dicen, no, Cristo se humilló hasta lo sumo. No, es incorrecta esa palabra. Entonces, mis hermanos, hay cosas que nosotros decimos y que nos podemos equivocar. Ahora, Cristo necesita, y quiero refutar algunos de estos puntos, ¿cierto? Y el primer punto, que Cristo necesita a Jesús, pero no la doctrina,
es un error, ¿cierto? Cristo, el cristiano, sí necesita a Jesús, ¿cierto? ¿Cierto, hermano? Amén. Pero también necesitamos la doctrina, ¿o no? Necesitamos la enseñanza bíblica. En todos los sentidos, Jesús es todo lo que necesitamos para la salvación. Algunos creen que hay una secta que dice que para ser salvos hay que conocer a Jesús, hay que conocer a Dios, hay que leer, hay que estudiar para ser salvos. Y es un error. Para ser salvo se necesita arrepentimiento y poner nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Poner nuestra fe en Jesucristo, tener un tiempo de tener arrepentimiento de pecado, ¿cierto? Y seremos salvos, eso dice la Biblia. Pero también se necesita no solamente la salvación, no solamente la fe en Cristo, se necesita un estudio sistemático, un conocimiento de la doctrina bíblica, de las enseñanzas de la Biblia. La Biblia enseña que habrá falsos cristos, ¿cierto?, que intentarán engañarnos. Y sabemos incluso de muchas sectas, y siempre han habido sectas, hermanos, desde el tiempo de Jesús, desde el tiempo de los apóstoles hasta este tiempo, siempre ha habido sectas más reconocidas y dicen creer en Jesús y predicarlo. Hay muchas sectas que predican a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos saber que esas doctrinas que enseñan estos falsos cristos, estas sectas, cómo saber que son falsas? Bueno, hay que estudiar la palabra del Señor. Si bien ellos mismos también dicen que estudian la doctrina, la Biblia, pero creo que lo enseñan y lo estudian de una manera errónea. ¿Cómo podemos entonces estar seguros de que hemos creído en el verdadero Cristo, el verdadero Salvador, si no hemos estudiado las Escrituras? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Solamente por lo que yo creo? ¿Por lo que yo siento? ¿Cómo podemos saber de que hay falsos maestros si no estudiamos doctrina bíblica? ¿Cómo podemos saber de que hay falsos maestros si no estudiamos las enseñanzas de Jesús, de su persona y de sus obras? Además, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos viviendo conforme a su voluntad si no hemos estudiado sus enseñanzas que no han sido reveladas a través de las Escrituras? Muchos dicen, hermanos, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Lo he escuchado? Y se dice muy común, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y solamente es estudiando las Escrituras. La Biblia nos hablará. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios para mí. Dios me habla a través de las Escrituras. Dios te habla a ti. Dios me habla a mí. Amén. A través de la palabra del Señor. Debemos entonces conocer, debemos reconocer que la doctrina es imprescindible, es de suma importancia si queremos creer y vivir correctamente ante Dios, haciendo su voluntad, ante Dios y ante los hombres. Es imprescindible, no podemos dejar de lado las Escrituras, no podemos, mis hermanos. Es imprescindible para cada cristiano, como le digo, no solamente leer las Escrituras, sino también estudiar la doctrina cristiana. ¿Sabe por qué? Porque hay, como les decía, hay temas ordenadas de una manera sistemática. Temas, ya lo vimos, ¿cierto? Cristología, lo que es la iglesia. Entonces eso lo tenemos que estudiar, tenemos que aprender de ella.
Y de aquí hemos estudiado varios temas y es importante que los repasemos. Revise los videos, revise todo lo que se ha enseñado y anote. Es importante que usted anote, porque usted, mi hermano, porque la mente es frágil, ¿no? Se olvidan las cosas, se olvidan los versículos, se olvida dónde está, por ejemplo, Gálatas 2.20, ¿dónde está Gálatas 2.20? Y empezamos a buscar en el índice dónde está Gálatas, y tenemos que estudiar, tenemos que aprender a estudiar la palabra del Señor. Entonces es significativo la palabra, es importante estudiar, es imprescindible las Escrituras. Es significativo que la palabra enseñanza proviene de la palabra griega didaché, que también puede traducirse como instrucción o doctrina. Creo que eso lo vimos la vez pasada, ¿cierto? La palabra doctrina es instrucción, enseñanza. El Señor Jesucristo fue el mejor de los maestros, de todos los maestros. Conocía a Él y entendía que la doctrina y la enseñanza, y Él enseñaba la doctrina, enseñanza continuamente a sus discípulos. Él les enseñaba frecuentemente y también a las multitudes. Él estaba constantemente enseñando doctrina. Ellos se acercaban a escuchar sus palabras, ¿cierto? Y vimos ahí en Marcos 1:22, 21, dice, entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, dice, y enseñaba. ¿Y qué hacían los demás? Los que lo escuchaban y se admiraban de su enseñanza, de su doctrina. Se admiraban, decían, ¿cómo pudiste enseñar este? ¿Por qué? Porque era un buen maestro, porque conocía las Escrituras. ¿Cómo puedo yo enseñar a otros? Porque conozco la Biblia, porque no solamente la leo. Inclusive, mi hermano, si usted lee constantemente un versículo, usted va a saber después dónde está ese versículo. ¿Dónde está Juan 3:16? Ya sabía, ¿cierto?, dónde está Juan 3:16. Y podría, si usted sigue leyendo el mismo versículo y empieza a ver qué es el amor de Dios, y usted se va a dar cuenta lo que significa el amor, a todo el mundo que significa, y usted va a poder explicar a los demás, a la gente, qué significa eso, porque usted está estudiando la Escritura, ¿cierto? Es importante. Entonces él conocía la doctrina y la enseñaba a sus discípulos. La mayor necesidad de la humanidad es conocer a Dios y comprender su voluntad. Jesús vino a revelar a Dios a los hombres y mostrarles su voluntad mediante la práctica de su vida y las palabras que él enseñaba. Hay dos razones, quiero dar solamente dos razones, por la cual cada uno de nosotros debe darle la importancia que se merece la doctrina, la enseñanza cristiana. En Hechos capítulo 2, dice así: versículo 41. Hechos 2:41 dice así: leemos el 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí? Una multitud que estaba ahí, que era gente que estuvo en el Pentecostés, ¿cierto? En esa fiesta judía, y ellos vieron cómo los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y les hablaban a ellos en sus propios idiomas, y ellos se admiraban y decían, ¿cómo puede ser esto? Y muchos empezaron a congregarse, empezaron a juntarse y predicando, pero se convirtieron 3.000 personas. Es mucha gente, 3.000 personas. Y se juntaban ellos, y se juntaban ahí, y esos 3.000 personas que dice ahí, muchos dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, los que se convirtieron, los que se entregaron al Señor, dice, fueron bautizados. Aquí la primera enseñanza que le dieron los apóstoles a esta gente recién convertida, a esta gente que dijeron creer en Cristo, la primera enseñanza que recibieron fue que tenían que bautizarse. Hay que bautizarse después de convertirse al Señor. Si no se ha bautizado, tiene que bautizarse. Hable con el pastor si no lo ha hecho y bautícese. Es lo primero que ellos aprendieron, ¿cierto? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y ahora qué dice? Fíjese lo que dice ahora. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La vida de los discípulos y los primeros cristianos comenzaron una vida en comunidad. Y su vida giraba en torno a esta vida cristiana. Su vida giraba en torno a las reuniones, a la comunión con los nuevos convertidos, ¿cierto? A los apóstoles. Giraba, así era la vida. Mi hermano, nosotros, ¿cómo fue cuando nos convertimos? Nuestra vida cambió. Ahora nuestra vida giraba en torno a la iglesia, ¿cierto? Empezamos a congregarnos todos los domingos, ¿cierto? Hasta el día de semana. ¿Por qué? Porque nuestra vida cambió. Nos convertimos al Señor y para nosotros nuestro corazón cambió, la vida cambió, la forma de ver las cosas cambió. Y ahora dejamos muchas cosas que eran contra la voluntad de Dios y empezamos a recibir doctrina, empezamos a recibir palabra de Dios, porque nuestra vida cambió. Eso mismo le pasó a estos nuevos convertidos. Su vida cambió y giraba en torno a esta comunión. Se bautizaron y se agregaron a la iglesia. La Biblia dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces la importancia de la doctrina cristiana es que es tan imprescindible en la vida de los primeros cristianos que estudiaban cada día la doctrina cristiana. Cada día, si se reunían todos los días en las casas, ¿cierto? Donde podían. Recuerden, habían más de 3.000 personas. Hermanos, al ver la misma palabra de Dios, como en ella se le da una importancia tan grande a la doctrina, que debemos nosotros también darle un lugar primordial, la importancia que se merece la doctrina cristiana, las enseñanzas de la Biblia. Debemos darle importancia. No deje a un lado la Biblia. ¿Usted cree que solamente la Biblia hay que tomarla cuando venimos los domingos? No, mi hermano, usted tiene que leer constantemente las Escrituras. Ojalá estudiarla. No la deje a un lado. No la deje a un lado. La dejamos el domingo en la tarde y la dejamos allá en la casa y después la volvemos a tomar el próximo domingo. Le sacamos un poco de tierra encima y venimos. No debe ser así.
Así como los nuevos convertidos y los discípulos y los apóstoles, era importante la doctrina y enseñanza, así para nosotros también debe ser importante. ¿Amén? Debe ser importante, primordial en nuestras vidas. En Marcos 4:23, el Señor, mire lo que dice, a lo mejor uno lo pasó por alto, una palabra tan chiquitita, pero mire, 4:23, y a lo mejor usted me dice, pero hay otro tema, pero miren la palabra, mire, 4, voy a leerlo del 21 al 24, dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero, el lugar alto, cierto? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Miren lo que ahora dice el Señor. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. También le dijo también, mirad lo que oís. Hasta ahí no sabe, solamente. Mirad ¿qué significa eso? Mirad lo que oís. Ponga atención a lo que se le está enseñando. Él está diciendo, pónganme atención lo que le estoy diciendo porque es importante. Son enseñanzas que son para su vida. Tomen la enseñanza que yo les enseño, son para ustedes, guárdenla y practíquenla. Mirad lo que oís. Escuchen bien, pongan atención. Que no se les olvide lo que están escuchando. Mi hermano, que no se les olvide la enseñanza que se le da en la iglesia. Llévela a su casa la enseñanza. Si quiere más, pida los apuntes del pastor o del maestro, pida los apuntes. ¿Usted cree que nosotros le vamos a negar los apuntes que tenemos? Si usted los pide, si es para el beneficio y el crecimiento de la iglesia, por supuesto que no. Para nosotros es importante que usted acepte la enseñanza cristiana, la doctrina, que usted la abrace, que usted crezca y usted la enseñe también. Y eso es lo que decía Jesús. Pongan atención. Jesús nos está advirtiendo que debemos prestar atención a su enseñanza, su doctrina. Si comprendemos la importancia de la doctrina bíblica, el Señor nos enseñará más sobre Él y su voluntad. ¿Quiere saber cuál es su voluntad? La voluntad de Dios para su vida. Lea las Escrituras, lea la Biblia, estudie doctrina. Si descuidamos la enseñanza, incluso el conocimiento que hemos obtenido se perderá, se olvidará. Lamentablemente muchos cristianos no han aprendido a apreciar las enseñanzas de las Escrituras. A menudo somos culpables de tratar los diamantes de la palabra de Dios como carbón. ¿Entendió ese ejemplo? A veces tratamos los diamantes de las doctrinas como carbón, porque no le ponemos atención, ¿cierto? En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Puede imaginar una iglesia más viva y llena del Espíritu Santo que la descrita en Hechos capítulo 2? En el versículo 41 leemos que 3,000 personas fueron convertidas y bautizadas en un solo día. ¿Cuál fue la clave para una obra tan grande de parte de Dios? Aunque hubo muchos factores, sabemos que uno de los más cruciales fue la sinceridad con la que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Al igual que el Señor Jesucristo enseñó,
Los apóstoles reconocieron la necesidad de enseñar doctrina. Otra razón para darle importancia a la doctrina la podemos ver en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. 4:14 y 15. Entonces hay que perseverar en la doctrina y la enseñanza. En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos ser maduros e instruidos para que cada uno de nosotros ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. Y dice ahí, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, cualquier enseñanza que se dice por ahí. Y hay muchos que, mi hermano, hay muchos que le ponen atención a un teólogo católico que sale, no lo he visto ahora, pero sale en televisión, uno de bajo, que habla así bien ronco, y de un teólogo, y que enseña cada tontera, mi hermano, cosas que no son bíblicas, y hay muchos cristianos que le ponen atención a él. No sé si sale en el 13, en el 11, pero un hombre así de ronco, así de barba, así. Mi hermano, cualquier enseñanza se dice por ahí, no le ponga atención. ¿A qué debemos poner atención entonces? A la Escritura, a la palabra del Señor. Es nuestra regla de autoridad. La única. Amén. Si estudiamos, si crecemos en la doctrina, no seremos como niños fluctuantes. ¿Se acuerda Santiago cuando dice de que el que es inconstante es como la onda del mar que es arrastrada por un lado y por otro? Es el mismo caso. Si usted no estudia doctrina, si usted no estudia las enseñanzas de la Biblia, usted va a ir para allá, va a ir para acá y va a recibir esta enseñanza, y no que el apóstol tanto, y no que la pastora tanto. No, mi hermano. Aunque sea un pastor muy reconocido, también se puede equivocar. ¿Cuántos pastores se han desviado de las Escrituras? ¿Cuántos cantantes cristianos se han desviado de las Escrituras? Nuestra única regla de autoridad es la palabra del Señor. Debemos crecer. Debemos crecer. Hoy en día hay muchos grupos religiosos de los que hubo en cualquier otra época de la historia cristiana. A menudo oímos hablar de nuevas sectas o grupos ocultistas que proclaman doctrinas que se apartan del cristianismo bíblico. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Solo podemos saberlo mediante una adecuada comprensión y estudio sistemático de las doctrinas bíblicas. La solución a todo conflicto y confusión comienza con una pregunta: ¿qué dice Dios en la palabra, en la Biblia para mí? ¿Qué dice Dios en la Biblia? ¿Qué dice de este tema? No, que los ovnis. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? No, que la tierra es plana. ¿Pero qué dice la Biblia? Sí, porque está de moda eso. No sé si ha visto por ahí. Está de moda ahora, ¿no? Que la tierra es plana. ¿Pero qué dice la Biblia? Y si no dice la Biblia, bueno, no podemos mirarlo. ¿Qué exhortación da el apóstol Pablo a un joven Timoteo? En 1 Timoteo 4:16.
Dice así, mire, 1 Timoteo 4:16. Dice, 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. ¿Por qué dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina? ¿Hay que tener cuidado de la doctrina? Primero de mí. ¿Por qué? Porque puedo cometer errores, porque puedo desviarme de la sana doctrina, ¿o no? Tengo que tener cuidado. Tengo que preocuparme de estudiar bien las Escrituras. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y ahora, ¿qué más le dice? Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en ellos, en el estudio de la doctrina cristiana. Persiste en ellos. En 1 Timoteo 6:3, ahí en la otra hoja dice 6:3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. En estos versículos podemos ver algunas características que nos ayudarán a identificar la verdadera doctrina cristiana. Mire, fíjese, y quiero recalcar esto. Mire, dice ahí algunas características. Si alguno enseña otra cosa, o sea, podemos ver que no será, la doctrina cristiana no será una doctrina diferente a lo que enseñaron los apóstoles. Si alguno enseña otra cosa, no, mi hermano, lo que enseñaron los apóstoles es nuestra doctrina también. ¿Qué más dice? Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra doctrina se basa en Jesucristo, a sus palabras y también a la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué más? Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces estará de acuerdo con la doctrina que es conforme a la piedad. La piedad tiene que ver con la reverencia y la devoción a Dios. Entonces, ¿es importante la doctrina cristiana? ¿Es importante la enseñanza de la palabra de Dios? Debemos nosotros entonces abrazar la Biblia, estudiarla, guardarla en nuestro corazón, tenerla. Traiga su Biblia. Aprenda de su Biblia. Estúdiela. Es muy importante para cada cristiano, porque si no la estudiamos, mis hermanos, seremos, como dice la Biblia, niños fluctuantes, que seremos arrastrados por cualquier doctrina. Yo conozco hermanos que ahora ya, digo hermanos porque los conocí así, que ya no están en la iglesia, pero estuvieron en los mormones, estuvieron en una iglesia por allá, en una pentecostal, después se fueron a los testigos de Jehová, después se fue para allá. ¿Por qué? Porque no estudian. No estudian. Van y les gustó y ahí se quedó. No es solamente que nos guste una iglesia, es que esa iglesia debe ser y estudiar y enseñar doctrinas cristianas, doctrinas basadas en la palabra del Señor. Amén. Tómenle la importancia a las enseñanzas bíblicas. Oremos.